Vamos a compartir sobre alineando mi corazón a la palabra de Dios. Dice el Salmo número 37, es un salmo que escribió el rey David. Dice la Escritura, no te impacientes, del versículo 1 al 7, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Vamos a centralizarnos en este pasaje en algunas frases que yo le he resaltado acá porque nos van a ayudar para tener nosotros una buena comunión y comunicación con nuestro Señor. Por ejemplo, vamos a hablar de deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a hablar también sobre encomendar al Señor nuestro camino. Vamos a hablar también sobre confiar en el Señor y también esperar en Él. Esas son las cuatro frases que vamos a centralizarnos en esta noche porque después vamos a tomar un tiempecito para poder orar. La oración es tan importante, es tan especial que podamos apartar un tiempo para buscar el rostro de Dios. Fíjese, el versículo 4 del capítulo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. La traducción del lenguaje actual, la Biblia, dice, entrégale a Dios tu amor. Vea qué bonita esta versión. Y te dará, dice, lo que más deseas. Y la palabra de Dios para todos dice, disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. Vea, hay una palabra acá que sobresale y es deleitarse. ¿Cómo es deleitarse uno? Bueno, tal vez lo podemos trasladar al ámbito de la comida. A todos nos gusta la comida, aunque yo estoy con un poquito de dieta, pero a todos nos gusta un plato X, ¿verdad? Un corte de carne especial. Y cuando uno tiene mucha hambre, si es la hora del almuerzo, y uno ya son las 2 de la tarde y no ha desayunado, y a esa hora le toca a uno almorzar y le van pasando su corte de carne que usted siempre prefiere. ¿Qué hace usted? ¿Verdad que se le hace agua a la boca? A todos se nos hace agua a la boca y cuando empezamos a comer esa carne deliciosa, asada a nuestro gusto, ¿qué hacemos? Deleitarnos. Nuestro paladar se deleita, nuestro estómago se deleita y todo nuestro cuerpo disfruta de esta comida especial. Pues la Biblia nos habla que nosotros debemos de deleitarnos siempre en el Señor. ¿Y cómo podemos deleitarnos en Él? Pues pasando tiempos con Él, no pidiéndole, no exigiéndole, no quejándonos delante de Él, sino pasar esos tiempos a solas con Él. Si usted se da cuenta en sus oraciones, ¿cuánto tiempo pasa usted deleitándose en su oración en el Señor? ¿Cuánto usted se deleita? ¿Verdad que si hacemos un análisis de nuestras oraciones, más nuestras oraciones se dedican a pedir, a clamar, a gemir, a orar por nuestras necesidades, que Dios supla nuestras necesidades, que Dios supla cada situación de nuestra vida? Siempre la oración nosotros la conectamos directamente con pedir, ¿verdad?
Y no es malo pedir, la misma Biblia nos enseña que debemos de pedir, pero debemos de apartar un tiempo especial cada uno para deleitarnos delante de su presencia, para decirle: papito, no sabes cuánto te amo más que la vida, te amo más que todas las cosas terrenales, te amo con todo mi corazón, quiero servirte, quiero adorarte, quiero darte todo lo mejor. Mire, cuando hacemos eso, el corazón de nuestro Padre se deleita, pero también nosotros aprendemos a deleitarnos delante del Señor. No solamente el corazón del Padre dice: mi hijo me quiere adorar, me quiere buscar por lo que yo soy, no por lo que siempre hago, sino por lo que soy. Y el Padre se deleita, pero nosotros vamos a aprender a deleitarnos pasando esos tiempos a solas con nuestro Señor. Fíjese que este salmo tiene un distintivo. Si usted lo lee despacio, creo que tiene 30 versículos. Tiene un distintivo muy especial. Y es que este salmo no está escrito para Dios como algunos de los otros salmos, sino está escrito para nosotros. Por eso nos dice que nos deleitemos en el Señor. Por eso nos dice que lo busquemos. Por eso nos dice que encomendemos nuestro camino a Él, que confiemos en Él y que descansemos y esperemos en Él. No está dirigido directamente a Dios, sino el salmista nos está dando como una serie de recomendaciones y está hablando especialmente también de que debemos de tener cuidado, que no debemos de exaltarnos nosotros ni sentir envidia por aquellos impíos que prosperan, nos dice este salmo. Y nos sigue hablando en muchos de los versículos de esto, ¿verdad? Y compara el estilo de vida de los injustos con los de los justos. Enseña que los impíos serán finalmente abatidos y perderán todo lo que obtuvieron acá en la tierra, en tanto que los justos, aquellos que han conocido a Dios, que le temen al Señor, van a permanecer fieles y van a tener la presencia del Señor, van a tener la ayuda y dirección de Dios en todos los días de su vida, y al final de eso van a obtener la salvación. Pero no nos vamos a enfocar en esto, sino nos vamos a enfocar en lo que les decía anteriormente. Fíjese que por eso dice, número 1, debemos de deleitarnos en el Señor. Dice el versículo 4. Qué importante es que nosotros podamos tomar esta recomendación del salmista. Lo está escribiendo David. David era un hombre que siempre pasaba mucho tiempo a solas con Dios. Cuando pastoreaba sus ovejas, estaba con su arpa cantándole a Dios, adorándole a Dios. Me imagino que muchas de estas ocasiones ni siquiera le pedía algo al Señor, solamente se deleitaba cantándole a Él, adorándolo a Él con todo su corazón. Y era por eso que Dios decía que este hombre tenía el corazón, era conforme al corazón de Dios. Entonces debemos de tener este sentir que el salmista tenía. Por ejemplo, el salmista decía en otro de los salmos: mi alma tiene sed de ti, le decía al Señor. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63. También escribió en otro salmo: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, la porción es Dios para siempre. Salmo 73, versículo creo 25 y 26. Y también dice: y me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Habla esto en el Salmo, creo que es 16. Vea estas expresiones, y solamente les estoy dando unas pocas, 3 citas de los salmos donde el rey David aprendió a deleitarse en la presencia del Señor, y las demás cosas son secundarias. La Biblia nos dice que debemos de buscar que primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas dice que vendrán como añadidura. Pero no vamos a buscar al Señor y a deleitarnos en el Señor para que el Señor nos dé todas las cosas. No,
no debe ser debe ser esa la intención del corazón de cada uno de sus hijos. No, debemos de aprender a deleitarnos en la oración con el Señor, en esos tiempos de adoración que pasamos a solas con Él. Él quiere que nosotros le adoremos por lo que realmente es. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, mis amados hermanos? Realmente yo estuve pensando esto, ¿cómo cambiaría la vida de los cristianos, de los hijos de Dios, si primero lo buscamos a Él por lo que Él es y no por lo que Él nos da? Porque hay una diferencia enorme ahí. Muchos, y en muchas ocasiones hemos caído en la trampa, solamente buscamos al Señor cuando tenemos necesidad, cuando estamos pasando problemas, cuando estamos pasando angustias. Entonces sí clamamos al Señor, lloramos delante de su presencia, nos angustiamos cuando las cosas no están saliendo bien en nuestra vida. Pero ese no debería de ser el motivo de buscar a Dios. Deberíamos de buscar a Dios por lo que Él realmente es. Porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es el Dios majestuoso, porque Él es el Dios soberano, porque Él es el Dios omnipotente, por el Dios que realmente es, nosotros deberíamos de buscarlo. Dios no es adorado cuando se busca principalmente por otra cosa que no sea Él. Escuche, Dios no es adorado cuando se busca por otra cosa que no sea Él. Debemos de buscarlo por lo que Él es. Si lo buscamos así, escuche esto. Si buscamos a Dios por lo que Él es, Él nos va a llenar de su presencia. Va a llenar nuestro corazón. Y no hay cosa más satisfactoria para el ser humano, para los hijos de Dios, que tengamos lleno el corazón de Dios. ¿Verdad que cuando no se busca a Dios, verdad que cuando no pasamos esos tiempos con el Señor, nuestra alma se siente seca, no tiene ningún significado, nos sentimos inútiles? Pero cuando buscamos a Él, no por las cosas, escuche bien, no por las cosas, sino por lo que Él significa y es para nosotros. Dios va a llenar nuestro corazón con su presencia, nos va a llenar siempre y tendremos más de Él, no importa la situación que estemos pasando. Si recordamos un ejemplo muy conocido, Pablo y Silas. ¿Por qué en la cárcel uno los ve, hermanos, metidos en el calabozo de adentro y no tenían nada de comodidad como ahora hay un poquito de comodidad en las cárceles? No, en ese entonces las cárceles sí eran cárceles, cosa seria, era un castigo tremendo estar en la cárcel en ese tiempo. Pero ahí a estos hombres no les importaba porque ellos estaban llenos de Dios, tenían a Dios en el corazón, siempre se habían acostumbrado a buscar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él hacía. Y ahí estaban cantando al Señor. Vea, uno no los ve orando, no los ve uno clamando al Señor. Lo mismo Pedro cuando estaba en la cárcel, estaba custodiado por bastantes soldados. Pedro estaba dormido. Usted se imagina esa paz que tenía en su corazón porque sabía que Dios tenía el control de todo y él lo único que podía era descansar en Él, el apóstol Pedro. Y en la noche llega un ángel a despertarlo para sacarlo de ahí. Pero eso sí, la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por la liberación de Pedro, dice la palabra. Pero vea, Pablo y Silas estaban cantando y adorando al Señor con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la que nunca debemos de perder, mis amados hermanos, y la vamos a ganar cuando busquemos a Dios por lo que Él es. Y entonces vamos a aprender a deleitarnos en el Señor. Y como consecuencia de eso, escuche, solamente como consecuencia, porque todo tiene sus consecuencias.
Si no buscamos a Dios, vamos a tener nuestras consecuencias. Si buscamos a Dios, vamos a tener consecuencias. Y la consecuencia es que la Biblia dice, deleítate en el Señor. Es lo primero que el Señor nos manda a hacer a los cristianos. Deleitarnos en el Señor. Deleitarnos con aquel Padre que siempre está acariciando a sus hijos y nosotros nos sentimos acurrucados ahí en sus brazos. Mis hermanos, es lo más precioso que podemos nosotros pasar. Pero como consecuencia de eso, también dice que el Señor va a tener cuidado de nosotros y nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero recuerda lo que le decía de la traducción del lenguaje actual. Dice, entrégale a Dios tu amor, dice esta versión. Gloria a Dios. Entrégale a Dios tu amor. Mis amados, ¿cuánto amor recibe Dios de sus hijos? ¿O más recibe Él peticiones? Analice su oración. Analicemos nuestra oración. ¿Recibe más amor Dios de sus hijos o más peticiones? Y como le digo, no es malo pedir. Jesús dijo, pedid y se os dará, ¿verdad? Tenemos el claro ejemplo. Y la palabra de Dios para todos dice, disfruta sirviendo al Señor. Y es algo muy maravilloso estas versiones que nos acercan más a la realidad de que los cristianos debemos de deleitarnos en nuestro Señor. Así que Pablo y Silas lo estaban haciendo en un momento difícil. Yo no sé en qué prisión usted se puede encontrar, porque podemos encontrarnos en alguna prisión económica, de enfermedad, de problemas familiares. Yo no sé qué prisión, pero allí yo lo invito, mi amado hermano, para que usted allí deleítese mejor en el Señor. Deleítese. Y eso va a ser diferente, va a marcar la diferencia en su vida con el Señor. Bueno, después de esto, el salmista David dice en el versículo 37, versículo 5, capítulo 37, versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino. Debemos de encomendar al Señor nuestro camino. Es decir, que los cristianos debemos de permitir que Dios cambie cualquier aspecto de nuestra vida, cualquier deseo que no sea su voluntad. Debemos de aprender a pedir conforme a su voluntad. La Biblia nos habla, Santiago dice que muchas veces no tenemos lo que queremos porque pedimos mal para gastar a veces en nuestros deleites. Y entonces es cuando el cielo no nos responde a nosotros. No tenemos una respuesta de Dios porque Dios dice, no, mi hijo solamente para gastárselo en algunos deleites, por eso me está pidiendo esto y todo, pero no es mi voluntad. Entonces, cuando encomendamos a Jehová nuestro camino, nuestras oraciones, nuestras peticiones, debemos de aprender que esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Muchas de las oraciones no son contestadas porque no están conforme a la voluntad de Dios. Por eso es tan indispensable que usted lea su Biblia, lea la palabra de Dios para que sus oraciones vayan y concuerden con la palabra de Dios, para que usted tenga las respuestas de Dios en su vida. Porque sí debemos de pedirle al Señor, es claro, la misma palabra nos insta a que pidámosle al Señor, que tenemos un buen Padre que se deleita en bendecir a sus hijos. Entonces es decirle al Señor que cualquier deseo que no sea su voluntad, pues que se haga sencillamente su voluntad. A veces el Señor no responde a nuestra oración y es por eso que estamos buscando nuestros deseos y no sencillamente su voluntad. Amados, debemos de aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y eso únicamente lo vamos a aprender cuando tengamos la palabra de Dios también en nuestro corazón. Pero la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tus proyectos.
Encomienda a Jehová tu negocio, encomienda a Jehová tu familia, encomienda a Jehová tu trabajo, tus negocios, cualquier situación. Encomiéndale al Señor y el Señor hará conforme a su voluntad. Porque Dios siempre desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, dice, así como prospera nuestra alma. Dios es un Dios que siempre quiere y está interesado, hermanos, escuche, está más interesado que nosotros en nuestros problemas, en solucionar nuestros problemas y nuestras situaciones. Pero recuerde, no lo busquemos solamente por eso. Primero aprendamos a deleitarnos en el Señor, que eso va a ser diferente. Y número 3, el versículo 5 también, 5b nos dice que confiemos en Él. O sea, si encomendamos al Señor nuestros caminos, nuestras situaciones de la vida, nuestras inquietudes, también vamos a tener toda la confianza, la certeza de que Dios es un Dios que está viendo la situación que estamos pasando, está viendo nuestras necesidades y Dios va a descender y Dios va a responder nuestras necesidades para nuestras necesidades cuando le estemos pidiendo al Señor conforme a su voluntad. Dios, hermanos, es digno que confiemos en Él. ¿A dónde podemos ir? ¿En quién más podemos confiar los cristianos? ¿En quién más? Dígame. En la economía de un país no se puede. En los recursos que tenemos no se puede. En nada ni nadie podemos confiar. Dios es digno que nosotros pongamos toda nuestra confianza delante de Él. Y que podamos decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero confiar en ti. Confío 100% en que tú eres ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso, ese Dios lleno de amor, ese Dios que se compadece de las necesidades de sus hijos. Mis amados hermanos, ese es el Dios en quien nosotros hemos depositado nuestra confianza. Y recordando un poquito ahí, vea, en Hebreos capítulo 11 tenemos un listado de los héroes de la fe. ¿Y ellos por qué se caracterizaron? Por su fe, sí, pero se caracterizaron porque se atrevieron y confiaron en Dios. Y eso es lo importante. Por eso está el listado de los héroes de la fe, que confiaron en Dios, confiaron en que Él sí podía hacer de sus vidas unos instrumentos para su gloria, para su honra. Sabían que ellos con sus propias fuerzas no podían hacer nada, no podían confiar en sus propias capacidades. Si no, vea usted qué podía hacer Abraham para tener un hijo. No podía confiar en nada para que Dios cumpliera su voluntad en él. Solamente él tenía que depositar 100% su confianza delante de él. Y ahí tenemos la cantidad de héroes de la fe que se caracterizan porque confiaron en el Señor. Y acá el salmista nos está recordando que los cristianos debemos de confiar en Él, porque Él es un Dios generoso, es un Dios compasivo, es un Dios lleno de misericordia que cada mañana la renueva en nuestra vida. Si confiamos en Él, hermanos, estamos seguros. Pero si no confiamos 100% en Él, ¿en quién más podemos confiar? Solamente debemos de confiar en ese Dios que tuvo misericordia, que nos amó tanto, que dio a su único Hijo para comprarnos y hacernos parte de su familia. La Biblia nos habla, si el Padre nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?, dice la Escritura. Dios es un Dios soberano, ha hecho milagros para sustentar a sus hijos, para proveerles lo que necesitan, ha hecho sanidades extraordinarias en el pueblo para poder decirle a la gente, eso lo único que demuestra es mi amor por ti.
Y Dios quiere seguir derramando su amor por cada uno de sus hijos. Y número 4, descanse y espere en Él. Nuestro pastor fundador de Palabra en Acción, él tenía un dicho que a mí no se me olvida. Y él decía que cuando nosotros confiamos en Dios, era como que nos tiráramos a una hamaca y tomáramos nuestra Coca-Cola y esperar tranquilamente en el Señor, porque sabíamos ya que Dios había escuchado nuestra oración. Así que lo que nos tocaba era esperar y descansar en Él. Eso dice el versículo 7. Dios responderá a nuestras oraciones a su debido tiempo. De que Dios escucha nuestra oración, la escucha. Él va a transformar también nuestros deseos en su voluntad. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces los cristianos pedimos cosas que están fuera de la voluntad de Él? Y es donde no tenemos la respuesta a nuestras oraciones. Pero eso debemos de tener cuidado. Y debemos de aprender, mis amados hermanos, a esperar en Dios, orar, y también la Biblia nos habla que presentemos nuestras peticiones, con acción con acción de gracias, dice la palabra. Darle gracias a Dios porque Dios ya escuchó nuestra oración, ya escuchó nuestro ruego, ya escuchó la necesidad que le presentamos. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Nosotros no podemos apresurar las cosas. Muchas veces quisiéramos apresurar a Dios para que actúe cuando nosotros realmente sí lo necesitamos. Pero cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, esté seguro, mi hermano, mi hermana, que Dios le va a contestar su oración. Tal vez no es conforme a sus deseos, pero sí lo va a hacer conforme a su voluntad. Me llama la atención Jesús. Jesús esperó 30 años para iniciar un ministerio que duró solamente 3 años. Y esperó 30 años. Nosotros quisiéramos servir 30 años y esperar solamente 3 años, ¿verdad? Somos al revés. Como que nos urgen las cosas. Yo me imagino que Jesús sí le urgía cuando veía la necesidad del pueblo. Él ya quería actuar, pero el Padre le había dicho, no es tu momento, tranquilo. Espera, cuando yo te dé el banderazo de salida es cuando entonces vas a empezar a actuar y vas a empezar a desarrollar tu ministerio. Y Jesús fue paciente durante 30 años, esperó para desarrollar un ministerio de 3 años. Así que tranquilos, hermanos, esperemos, aprendamos a esperar en Dios, aprendamos a confiar en Él, aprendamos a descansar en Él. Y descansar, hermanos, es tratar de poner nuestro corazón quieto delante de la presencia de Dios. Por eso le digo yo, es tan indispensable que podamos nosotros deleitarnos delante del Señor primero, antes de todas las cosas, a deleitarnos en Él, porque después sí el Señor nos va a conceder nuestras peticiones, es cierto, va a contestar nuestras oraciones, va a contestar para nuestras necesidades, sí, es cierto, pero debemos de aprender a deleitarnos primero en Él, porque entonces vamos a entrar como segundo plano con nuestras peticiones delante de su trono. Pero si no, vamos a tener una vida agitada. Hermanos, en el tiempo de espera a que se cumpla una petición, ese tiempo debería de utilizarse para deleitarse delante de la presencia de Dios. Diciéndolo así, Señor, gracias porque ya me escuchaste. Gracias porque tú eres ese Dios misericordioso. Gracias porque eres ese Dios lleno de amor. Gracias porque eres ese Dios compasivo. Señor, por eso yo me deleito en ti,
porque tú eres el Dios todopoderoso, eres el Santo de Israel, eres el Dios de toda la tierra. Yo te adoro, yo te bendigo, yo te exalto, te doy todo honor y te doy toda gloria a ti por lo que tú eres. Pero también, cuando usted tenga la respuesta a su oración, dele gracias a Dios y adórelo por lo que Él hace. Pero a veces invertimos los papeles, buscamos a Dios más por lo que Él hace y no por lo que Él es. Y el salmista nos está dando aquí un claro ejemplo. Debemos de deleitarnos primero en el Señor y Él nos va a conceder las peticiones que le hayamos hecho. Por eso debemos de alinear nuestro corazón, nuestra vida a la palabra de Dios. Nuestro corazón más que todo, porque la Biblia dice en Jeremías que el corazón es perverso más que todas las cosas. Entonces debemos de tener cuidado con el corazón. Pero nosotros hemos tenido ya un corazón transformado por la presencia de Dios, por su palabra, por la sangre de Cristo. Entonces lo que debemos de seguir es los principios que la Biblia nos tiene acá para que podamos hacer las cosas correctamente delante de Dios. Mi amado, yo le invito para que podamos descansar en Dios y esperar en Él. Esperar en Dios es una clave en la vida cristiana. Pero no es de esperar así con urgencia, decir, ala Señor, ¿cuándo? Ala Señor, ¿cuándo? No, es de deleitarse en el tiempo ese tiempo de espera, es para que nos deleitemos delante del Señor. Dios no cumple todos nuestros deseos, dijo un comentarista, sino todas sus promesas. ¿Cómo me gustó este dicho? Dios no cumple todos tus deseos, sino Él cumple todas sus promesas. Y ese es el Dios que nosotros buscamos.